A ver, entonces voy a grabar esta parte para la actividad que tiene que ver con conocer a profundidad los datos con los que se van a trabajar. Entonces, de la base de datos que se les asignó, bueno, identificar el nombre de la base de datos, ¿sí? Ese nombre está en la, en la página, por ejemplo, si les tocó la de Hair Devices, pues ese es el nombre de su base de datos. Después, aquí les pongo qué tipo de información contiene. Para contestar a esta pregunta, les pido que revisen uno de los artículos relacionados a este conjunto de datos. Ahora, les decía que cada base de datos, por lo general, en la parte inferior de la página dice papers relevantes, ¿sí? De la lista que aparece aquí, van a seleccionar uno de los artículos, lo van a buscar. Si tienen dificultad, ojo, lo estoy diciendo ahorita, no quiero que después haya por ahí de que no lo encontré. Si tienen dificultad para descargarlo, el que elijan, por favor díganme para que yo, me pasan el link que aparece aquí y yo se los comparta, porque algunos no están disponibles, pero primero necesito que ustedes chequen y si está disponible, pues ya lo van a empezar a revisar. Si tienen dificultad para encontrarlo, entonces me escriben para que yo les pueda compartir el PDF. Entonces van a leer el artículo relacionado y van a contestar a la pregunta qué tipo de información contiene, es decir, que van a ubicar en el artículo para qué utilizaron ese conjunto de datos, qué es lo que están utilizando, si a lo mejor están clasificando, están detectando una enfermedad, están categorizando, están agrupando, quieren descubrir algo. Entonces, necesito que de favor esa parte la van a detallar en un párrafo, en un documento de mínimo 10 líneas de texto, ¿sale? Pero entonces necesito que revisen uno de los artículos. Si pueden más, mejor. Después de revisar el artículo van a contestar a lo siguiente: cantidad de registros, es decir, cuántos registros, me refiero a filas en datos, cuántos datos tiene su base de datos, cantidad de variables. Esa información, de hecho, la encuentran acá. Número de instancias es lo mismo que número de registros. Por ejemplo, esta tiene 303. Número de variables es esta información que tiene que ver con atributos. Por ejemplo, esta tiene 75 atributos o 75 variables, ¿sí? Entonces, aquí ya llevan esta parte, cantidad de variables en columnas. Por ejemplo, esta de breast cancer tiene 75. Ahora, ¿de qué tipo son? Ah, pues son variables tiene categóricas, tiene enteras y tiene reales, ¿sí? Que son todas estas que vienen aquí. Y aquí, por ejemplo, vienen descritas a qué se refiere cada una de esas variables. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Describir cada una, es decir, qué tipo de información contiene. Por ejemplo, la variable número 6 es Nopton. ¿A qué se refiere? Ah, pues a lo mejor es la medida que hay entre el corazón y cierta parte de ubicación del corazón. O por ejemplo, age. Ah, pues se refiere a la edad de una persona de la cual se está registrando toda esta información. Entonces, por favor, necesito que revisen cada una de esas variables y las van a ir describiendo. Aquí la información está en inglés, entonces lo ideal es que tengan su versión en español si ya aquí les está proporcionando dicha información. Después, bueno, describir cada variable, que es la lista de variables que vienen ahí, y de ahí contestar a la pregunta, ¿existen datos faltantes? ¿Cómo voy a saber si existen datos faltantes? La misma página les dice. Missing values, sí. Sí. Ahora, de toda su base de datos, ustedes van a descubrir cuántos datos faltantes hay. El viernes les había dicho que cómo van a identificar esos datos faltantes. Por lo general aparece vacío o el símbolo de interrogación, ¿sí? Es decir, el símbolo de interrogación que cierra, eso significa que hay un dato faltante. Entonces, ¿cómo van a contabilizar esos datos faltantes? Por fila. Si por ejemplo, a ver, voy a abrir aquí una hoja de cálculo.
Supongamos que esta es mi base de datos. Supongamos que es este conjunto, ¿sale? Lo que está en amarillo. Entonces, supongamos que todo esto está lleno de ciertos valores. Aleatorio. Supongamos que esas son mis variables, por ejemplo aquí x1 hasta x7, ¿sale? Esta es mi base de datos. Aquí, por ejemplo, no todo está lleno, ¿sí? No hay datos faltantes. Pero supongamos que aquí esta está vacía, esta también está vacía y esta también está vacía, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, la variable x4 en la fila 15 está vacía, entonces podría considerar que aquí hay dato faltante, ¿sí? A nivel fila. Acá, por ejemplo, hay otro dato faltante, ¿sí? Y aquí también, como está vacío, hay dato faltante. Entonces, aquí ustedes me tienen que indicar, hay 3 registros que están incompletos, ¿sí? Es decir, que hay 3 registros incompletos donde cada registro de una de las variables hay un dato faltante. Entonces, ahí tendrán que identificar en su conjunto de datos, ¿sí? ¿Cuántos registros tienen datos faltantes? No sé si me explico ahí en esa parte. Sí, maestra. Ok. Yo Dime. nada más tengo una duda. Era para abrir la carpeta de datos, era en punto data, era el que tenía la extensión punto data para la carpeta de datos. La intenté Sí. abrir, pero no sé si mi computadora sea, pero ¿en qué la abro? ¿En Excel si puedo? Lo que pueden hacer es que, a ver, si entran a Data Folder, por ejemplo, esta de Her Devices, tiene varias, pueden abrir esta. Aquí la extensión es .data. Lo que pueden hacer es guardar su archivo y cambiarle la extensión a CSV, ¿sí? O pueden bajar ahorita a ver cómo se llama Notepad. Notepad++ es un editor sencillo que no sé si haya para Linux, yo lo utilizo en Windows. Notepad, o directamente el archivo lo abren desde R, ¿sí? Pero cuando lo descarguen, cambien la extensión ya sea a TXT o a CSV. Entonces, la idea es que puedan utilizar R. Creo que R también acepta la extensión .data para que no tengan que cambiar nada y puedan explorar sus datos. Entonces, hay 2 opciones, bajar Notepad++. Con Notepad desaparece más o menos así, pero con toda su información. Y aquí pueden darle archivo, guardar como y cambiarle la extensión, ¿sale? Pero la idea Sí, es que lo puedan abrir desde R. R acepta la extensión .data, o abrirlo desde aquí para que ahorita empiecen a explorar la información de sus datos. sí, ya pude, de hecho. Gracias. Ok, entonces, hasta aquí vamos con la parte de los datos faltantes. La última, identificar cuál de las variables de la base de datos que se les asignó funge como una variable de agrupación. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de las bases de datos, a ver, me voy a regresar, por ejemplo, a esta, que está pequeñita, Iris. Iris, por ejemplo, tiene 4 atributos nada más, es decir, 4 columnas y tiene 150 filas, ¿sí? Estas son sus variables. Tiene de la 1 a la 4 tiene información
Todos son datos numéricos que tienen que ver con flores. Por ejemplo, tiene la longitud del sépalo, el ancho del sépalo, la longitud del pétalo y el ancho del pétalo. Toda esta información en centímetros. Son esas 4 variables. Pero aparte, incorpora una quinta que se llama clase, ¿sale? Esta variable clase, esa es la variable que me permite agrupar toda esa información, ¿sí? ¿Por qué agruparla? Porque de estos 150 registros, cada registro puede ser información relacionada a una flor que se llama setosa, a otra que se llama versicolor y a otra que se llama virgínica. De hecho, esta base de datos, 50 registros son correspondientes a esta clase, 50 a esta clase y 50 a esta clase. Entonces, en sus bases de datos van a identificar si existe una columna que tenga esta información, ¿sale? Por ejemplo, a ver, wine quality. Aquí dice que hay 12 variables, ¿sí? Entonces, de estas 12 variables van a identificar cuál les puede dar esa información de agrupar toda esa información. Puede ser la que dice, ya sea la que dice al output variable, ¿sí? Que sería esta de calidad. Entonces, por lo general, en algunas les dice, pues esta es la clase que te permite agrupar toda la información, ya sea en clase A, clase B, si son carros de calidad media, calidad alta, calidad baja. Por ejemplo, el vino, si es calidad baja, dependiendo de un score. Por ejemplo, aquí, esta es su variable clase, la calidad, y la divide en una gama de 0 al 10. Eso permite categorizar toda la información. Entonces aquí necesito que ubiquen cuál es esa variable clase y que me digan de qué manera está agrupando toda la información, ¿sale? Entonces, ahorita no estamos aplicando todavía tareas propias con R. Ahorita lo que quiero es que identifiquen, que conozcan los datos que están almacenados en los archivos que cada uno va a explorar, ¿sí? Con el objetivo de ¿qué? De que posteriormente podamos aplicar ciertas estadísticas, por ejemplo, sacar promedios por cada atributo o solamente concentrarse en atributos numéricos. ¿Okay? Ahora, les pasé por ahí un video que tiene que ver con un método que se llama K-means, que es para agrupación. Ahora, se los pasé, necesito que lo vayan viendo porque el día miércoles vamos a aplicar ese método, pero con los datos que cada uno tiene asignado. Entonces, es importante que conozcan primero qué tipo de datos hay en sus bases de datos. Para esta entrega van a generar un documento en LaTeX donde tienen que poner toda esta información que se les pide, ¿sí? Les digo por acá que tienen que citar el artículo que están revisando. Entonces, esa parte de la cita, creo que me faltó explicárselos cómo citar documentos en LaTeX. Entonces, ahorita les voy a decir rápidamente cómo pueden citar un documento en LaTeX. No sé si alguno ya lo sepa hacer. No, doctora. Ok, entonces voy a crear rápidamente un documento. Así se ve. Ok, voy a crear uno nuevo. Ay, es que no veo aquí el...
Le voy a poner como nombre test. Ok. Aquí está mi documento de prueba. Pongamos que agregamos una sección que diga descripción de base de datos. ¿Ok? Y aquí obviamente van a poner toda su información del documento, el texto que se les está pidiendo. ¿Sí? Aquí es donde ustedes van a citar, ¿sí? Por así decirlo, el artículo que van a revisar. ¿Sí? Ahora, ¿cómo vamos a citar? En LaTeX es importante la parte de las citas y lo facilita un poquito más creando bases de datos de citas. ¿Cómo van a crear una base de datos de citas? Van a crear un archivo en blanco en su editor o si están usando Overleaf, un archivo en blanco donde ustedes van a ubicar el formato que tiene que ver con el nombre del artículo, el autor de ese artículo, el año, la publicación, si es un libro, si es una revista electrónica, etc. Ahora, si por ejemplo, supongamos que este es el artículo que van a revisar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pueden hacer para encontrar el formato que LaTeX necesita para poder citar ese archivo o ese documento? Pueden copiar el nombre del artículo y van a buscar Google Scholar. En Google Scholar ponen el nombre de su artículo. Algunas ocasiones aquí mismo ya les permite visualizar los que son papers o artículos gratuitos o libres. Aquí mismo les pone el enlace para que ustedes puedan descargar ese artículo. Aquí, por ejemplo, este está libre y está en formato PDF. Entonces, aquí, por ejemplo, les pone el nombre del artículo y en la parte inferior viene información relacionada a ese artículo. Dice cuántas veces ha sido citado, algunos otros artículos relevantes y algunas versiones. De hecho, este tiene como 16 versiones por cambios ligeros que aparecen en esa publicación. Aquí aparecen unos iconos, ¿sí? Aquí es para guardar como este artículo buscado y las comillas es para citarlo. Entonces voy a darle clic aquí donde están estas comillas y me aparecen diferentes formatos de cita, desde el APA, ¿sí? Desde formato Chicago, desde formato Harvard, Vancouver y otros formatos. Ahora, ¿cuál es el que a mí me interesa? Me interesa uno que dice BibTeX. BibTeX es el formato de LaTeX para poder incorporar citas dentro de un documento, ¿sí? Entonces le voy a dar clic donde dice BibTeX. Cuando yo le doy clic en BibTeX, por ejemplo, aquí me pone como una especie de código, ¿sí? Donde me aparece el título del artículo, el autor o autores de dicho artículo, el journal o la revista donde fue publicado, volumen, número, las páginas del artículo, el año en el que se publicó y en dónde está esa revista. En este caso es una revista del Sevier. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy a copiar esto y lo voy a copiar en este documento nuevo que tengo acá, ¿sí? Todavía no he guardado este documento, entonces les quiero explicar en qué consiste esto. Bueno, si notan aquí, en color azul, aparece algo que dice arroba y artículo. ¿Esto qué significa? Que esta información corresponde a un artículo de investigación, ¿sale? Después tiene acá Cortés 2009 Modeling. ¿Esto qué significa? Esto es un identificador para de este artículo, pero este identificador, digamos que este es el que ya trae de donde lo copiamos, pero no significa que yo lo pueda cambiar, sí lo puedo modificar. Supongamos que en lugar de Cortés 2009 Modeling, yo solamente le pongo Cortés 09, ¿no?
Y ese es el identificador que quiero que tenga, o incluso pueden ponerle 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Es el identificador que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí, Cortés 09. Noten que aquí, por ejemplo, después de artículo hay una llave que abre y cierra hasta acá, porque incluye toda la información de su artículo. Entonces, después del identificador hay una coma. Después de esa coma se van a ir agregando cada elemento. Por ejemplo, título del artículo. Utilizan la palabra reservada title en inglés. Y entre llaves ponen el nombre del artículo. Pero toda esta información, digamos que si no lo hubiéramos buscado en Google Scholar, nosotros tendríamos que buscar toda esta información del artículo y colocarla en este formato. Entonces, una manera práctica es buscar los artículos en Google Scholar y ya nos proporciona este formato en particular. No sé si hay dudas hasta ahí. No. Entonces, noten que, por ejemplo, aquí, título está encerrado entre llaves y pongo una coma para el siguiente elemento, que son los autores. Y noten que cada cosa está en inglés. Autor. Aquí, por ejemplo, entre llaves encierro toda la lista de autores. Journal, también está el nombre encerrado entre llaves. Y el último elemento, que es publicación, este último elemento no lleva coma al final, ¿sale? Ojo ahí porque luego ahí hay detalles. Solo el último elemento no lleva coma. Ahora, este es un orden que me sugiere, pero no significa que sea como el único. Incluso muchas veces pueden encontrar que el año esté al inicio, ¿sí? Y no hay problema con eso. O sea, puede estar el año al inicio, coma y después el título. Incluso puede estar el número, ¿sale? O sea, el orden no importa, pero sí deben de respetarse. A lo mejor la publicación, supongamos que puede estar acá. Pero aquí tendría que agregar coma y quitársela a la última, ¿sí? Entonces, la regla es que el último elemento no lleve la coma. Entonces, ya tengo establecido aquí, por ejemplo, la información de mi artículo. Lo voy a guardar. Ahora, le voy a dar control S para guardar. Pero este archivito en particular ya no va a ser con extensión .text, como si fuera un documento de LaTeX. Lo voy a guardar como referencias o bibliografía más bien. ¿Qué extensión le van a poner? .bibtext, ¿sale? Entonces aquí, o más bien bib nada más, perdón. Bibliografía o el nombre que quieran para el archivo, .bib, ¿sí? Entonces lo voy a guardar. Ya tengo aquí guardada como mi archivo donde voy a ir colocando los artículos que yo quiera citar. Ahora, me regreso a mi documento, ¿sí? A mi documento de prueba. En mi documento de prueba, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que voy a hacer es juntar el bibtext, es decir, este archivo donde tiene almacenada la información del artículo que quiero citar, con el documento donde lo voy a citar, ¿sí? ¿Cómo hago esa unión? Pues al final de mi documento, ¿sí? Antes de que finalice el documento, voy a agregar las siguientes cláusulas. Son dos: bibliography style y bibliography, ¿sí? De bibliography style, dentro de la bibliografía que yo puedo incorporar a LaTeX, hay varios estilos. De hecho, yo aquí les estoy pidiendo uno, que es el estilo ABBRB, que significa abreviado, ¿sí? Entonces, digamos que aquí en el estilo, yo voy a poner eso. ABBRB. Hay otros, por ejemplo, plain, alfa. Entonces, por ahí, si ustedes buscan estilos de bibliografía en LaTeX, les va a aparecer toda una lista.
Yo les estoy pidiendo el abreviado, ¿sale? Esto es en el estilo. El estilo, cuando yo ejecute mi documento, entonces lo que va a hacer es agregarme esa cita en particular en ese estilo. En Bibliography, ¿qué voy a poner? Pues aquí voy a poner el nombre del archivo que contiene mi bibliografía. En este caso yo lo nombré como bibliografía.bib. Entonces aquí voy a poner bibliografía sin la extensión, sin el .bib. ¿Okay? Entonces lo guardo. Cuando yo lo compile, ¿sí? Lo tengo que, si están utilizando TextMaker, deben de compilar el BibTeX. Aquí aparece BibTeX. Entonces deben de compilar el BibTeX, ¿sale? Muchas veces requiere de 3 o 4 compilaciones y después compilar el documento, ¿sí? Entonces, cuando ustedes compilan, aquí les va a aparecer, ya cuando relacionan el documento de bibliografía con su documento, les va a aparecer esto, referencias, ¿sí? Porque está identificando un archivo BibTeX que tiene información bibliográfica. Pero aquí digamos que no aparece todavía la información de ese artículo. ¿Por qué? Porque no hemos citado esta referencia, ¿sí? Ahora, ¿cómo citamos esto? Para citar una referencia dentro del documento, utilizamos la cláusula size, ¿sí? Aquí, por ejemplo, voy a poner diagonal size y entre llaves, para esto me va a servir este identificador que yo le puse acá. Por ejemplo, yo le puse Cortés 09. Lo voy a copiar y lo voy a poner aquí dentro de size, ¿sí? Y guardo. Vuelvo a compilar el BibTeX y vuelvo a compilar el documento, ¿sí? Entonces, aquí, ¿qué está cambiando? Que aquí, por ejemplo, donde puse para citar una referencia, me aparecen unos corchetitos y un símbolo de interrogación porque ya está identificando ahí algo, una referencia. Entonces, muchas veces, como para que lo identifique, deben de compilar varias veces el BibTeX y después el documento. Y, por ejemplo, aquí ya lo identificó, ¿sale? Ya identificó la referencia e incluso me pone un numerito que corresponde a dicha referencia, ¿sí? ¿Dudas ahí de cómo citar el documento dentro de su documento? Profe, y ahí donde usted puso para citar una referencia, nosotros podemos poner otra cosita, ¿no? Sí, pues ustedes, por ejemplo, Bueno. van a poner, pues en este documento se revisó el artículo titulado, y ya pueden poner entre comillas el título de su documento, y obviamente aquí pueden poner su cita. Entonces, cuando yo vea esto, pues revisó tal artículo, entonces ahí yo voy a ver qué artículo fue el que revisaron. Ok, profe, gracias. ¿Sale? Entonces aquí, por ejemplo, es importante el estilo, porque aquí, por ejemplo, este es el ABBRB, que significa abreviado. Lo que me abrevia es el nombre de los autores. Por ejemplo, aquí aparece P. Cortés, A. Cerdeira, F. Almeida, T. Y bueno, aparecen solamente sus apellidos, ¿sí? Y los nombres aparecen abreviados. Pueden probar otros, por ejemplo, el plain. Bueno, aquí, por ejemplo, creo que no me lo identifica. Bueno, plain no me lo... creo que son las comillas. Profe, Mande. ¿y para enviarlo tenemos que enviar también el .bib o solo el otro?
Sí, ahí creo que no lo puse, pero envíenme, si no, en una carpetita, todos los archivos que utilicen el text, el .bib y ya el final que sería el PDF. Ok. Esto Gracias. mismo lo pueden hacer en Overleaf también, los que ocupen el editor, el online. Bueno, al parecer creo que Play no me lo... Hay algunos estilos. Bueno, aquí ya no sé qué le está pasando a mi editor. Hay algunos estilos que muchas veces no están incorporados dentro de la paquetería del documento, del editor, ¿sale? Pero bueno. Ese creo que es el punto que puso ahí en A Cortés, ver. 09, puso un puntito después y ese no lo tenía antes. Ah, bueno, No sé si- era el punto del párrafo, pero ya aquí no. me está marcando. De hecho, voy a dejar de utilizar el TextMaker porque últimamente me ha causado conflictos. Entonces, otro editor que también lo puedo utilizar es el Text Studio. Ahí me parece que ese está mucho mejor. Sí, de ahí. Y en el Text Studio, ¿cómo podemos compilar el BIP? Ah, lo mismo, a ver, me quedan 2 minutos. Espérenme. Text, aquí está. Este es Text Studio. Y, por ejemplo, aquí también crean un archivo nuevo. Pueden crear también un asistente de inicio rápido de su artículo. Aquí ya tienen su documento de prueba. Lo guardan como text2. ¿Sí? Incluso aquí, como estamos creando otro, podemos utilizar el mismo archivo de bibliografía. ¿Sale? Aquí mismo ponemos bibliography. De hecho, aquí está bibliography style y bibliography. ¿Sale? Y lo mismo, como están almacenados en la misma ruta, y ponemos el mismo, podemos utilizar el mismo bib que se llama bibliografía. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, como está el formato en inglés, aparece referencias. Y... Ay. Y bueno, aquí no lo hemos citado. Le pusimos Cortés, creo, 09, ¿no? Ay, queda un minuto, pero de hecho aquí digamos que Text Studio es un poquito más ágil en no necesito compilar primero el BigText y luego el documento, aquí me compila todo parejo. Ah, bueno, profe, sí, nada más esa era mi duda. Sí, pero Profe, igual realmente... ¿Mandé? y es lo mismo en Overleaf. En Overleaf igual, ahí es como que muy transparente la compilación. De hecho, nada más necesitan hacer, creo que una compilación y ya para que les identifique. Pero sí deben de tener los dos, el BibTeX y el .text. Entonces, bueno, ya quedan 40 segundos del Zoom. No sé si hay alguna pregunta de lo que tengan que hacer con la base de datos que tienen asignada.